B. Jesús, hermano de los hombres. Al comienzo del capítulo 2, el autor cambia de perspectiva. Después de haber contemplado al Hijo preexistente y entronizado a la derecha del Padre, lo considera ahora en su condición de anonadamiento como aquel que por el misterio de la encarnación ha sido colocado inferior a los ángeles. En esta ocasión, el Hijo, del que hasta ahora no se ha dicho que sea hombre, recibe el nombre de su encarnación, Jesús. Y esta primera mención de su nombre, como personaje de la historia, no está exenta de arte ni de significado. Debemos decir que este cambio de perspectiva, de la celeste a la terrena, subraya aún más la condición divina del Hijo, pues al presentarlo en su estado inferior a los ángeles, destaca la dramática paradoja que comporta su participación en el destino de los hombres. En realidad, la descripción que tenemos en Hebreos es una magnífica dramatización de la kénosis de Cristo, que despojado en apariencia de su condición divina, comienza a participar de lo que constituye la máxima fragilidad de la condición humana, ser sangre y carne, es decir, estar condenado a la muerte. Para describir lo que se ha llamado la fascinante perspectiva del Jesús humano, el autor recurre también a textos de la Escritura y en primer lugar al Salmo 8, que aplica directamente a Jesús en su doble condición de humillado y exaltado en cuanto hombre. Los participios hecho inferior y coronado, en estrecho paralelismo de contraste, permiten contemplar a Jesús realizando el destino del hombre al que se refiere el Salmo y que se ha cumplido en el Hijo por haberse unido a los hombres y apareciendo hecho inferior a los ángeles. Al presentar este designio de Dios sobre el Hijo, aparece por primera vez el calificativo hijos para referirse a los hombres, dando pie a un pasaje en el que por 3 veces seguidas estos son llamados hermanos de Jesús. La estructura literaria del pasaje hace evidente que la tesis defendida por el escritor es que Jesús, para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Por ello dedica los versos 10 al 15 del capítulo 2 a mostrar el camino para llegar a esta plena semejanza y solidaridad. ¿Quiénes son o somos estos hermanos de Jesús? El contexto inmediato en el que aparece el término hermanos pone de relieve que se trata de los muchos hijos que Dios quiere conducir a la gloria. A estos se les da el calificativo de los santificados, indicando así que están unidos a Jesús, que es el que santifica. Conviene notar que la referencia a un mismo origen de Jesús y de los hijos no nos coloca en el mismo nivel, no solo porque Jesús es el que santifica, sino porque inmediatamente se afirma de él que no se avergonzó de llamarnos hermanos. Comentando el sentido del verbo avergonzarse, Hughes hace esta atinada observación. El hecho histórico de la encarnación ha mostrado que el Hijo, al hacerse hombre, no se ha avergonzado de colocarse a sí mismo en el nivel de lo humano. Su asumir la carne y la sangre es un acto de total identificación con el propósito de nuestra redención eterna. Aunque Él tenía sobrados motivos para avergonzarse de nosotros y abandonarnos al juicio que merecemos, compasivamente se abajó así, en orden a que nosotros con Él podamos ser elevados. Es verdaderamente un motivo de asombro y de júbilo que el amado y único Hijo no se haya avergonzado de llamarnos hermanos. Hasta aquí la cita de Hughes. No hay que olvidar, para entender la fraternidad de Cristo con los hijos y la vergüenza que conlleva solidarizarse con ellos, que de esto se dice que participaban de la carne y de la sangre, expresión que denota la condición humana en cuanto abocada a la finitud y a la muerte. Por eso se define a estos hijos como aquellos que por el temor a morir vivían toda la vida sometidos a esclavitud. Son hijos
que viven en condición de esclavos. De ahí que el hecho de que el Hijo participe de la sangre y de la carne para poderles llamar hermanos, supone aceptar su misma condición de esclavitud, es decir, vivir él mismo bajo el temor a morir. Al describir este momento en el que el Hijo aparece unido a los hijos que Dios le ha dado, el escritor utiliza el verbo en tiempo de auristo, indicando la acción puntual por la que Cristo participó de la condición humana que evidentemente no poseía. Por el contrario, de los hijos se utiliza el tiempo de perfecto, que indica la permanente comunión en la condición propia de la naturaleza humana en estado de esclavitud. Al acierto de este uso del vocabulario, que señala al mismo tiempo la solidaridad del Hijo de Dios con los hombres y su absoluta trascendencia al asumir lo vergonzoso de la condición humana, se une la afirmación del verso 15, que retomando el tema de los ángeles, afirma que Cristo no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Evoca así el tema del abajamiento del Hijo, cuya finalidad ha sido la de poder tender una mano a los hijos de Abraham, es decir, al pueblo de Dios. En este contexto, las citas bíblicas que se ponen en labios de Cristo como primeras palabras suyas en el escrito adquieren un gran significado. Del mismo modo que en la primera parte dedicada al título Hijo es el Padre quien se dirige a él, ahora es el Hijo el que se dirige al Padre para decir: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Esto es también una función de su sacerdocio, la predicación. El paralelismo de este verso revela la intención del autor, mostrar a Cristo en su misión de dar a conocer a Dios mediante una estrecha comunión con los hombres que es llamada Iglesia. Nada de esto podía haber sido hecho sin la participación en el destino que subraya la cita de Isaías 8:18. Henos aquí y a los hijos que me ha dado Dios. La comunión en un mismo destino es el tema de esta parte en la que se anuncia el argumento del sumo sacerdote fiel y misericordioso, que habiendo sido probado en el sufrimiento, es capaz de ayudar a los que se ven probados. El anonadamiento del Hijo, que le sitúa por un tiempo por debajo de los hombres, le ha permitido a Cristo gustar la muerte por todos, en su condición de carne y sangre, condenado también él a morir. La gloria con la que el Hijo encarnado ha sido coronado, y que según el Salmo 8 es también el destino del hombre, es una meta a la que los hijos pueden aspirar gracias a que el guía de la salvación ha sido perfeccionado con padecimientos. La importancia de este verso 10, donde se habla de ser perfeccionado con padecimientos, reside en que el destino de Cristo aparece como la obra paradójica de Dios que hace del sufrimiento el camino de la salvación. Como hace notar Vanois, el autor ha sabido resaltar magistralmente esta paradoja mediante el contraste de las palabras para mostrar que la salvación no excluye el sufrimiento, sino que lo consagra como vía de acceso al sacerdocio. Este destino de Cristo, ser perfeccionado mediante padecimientos, no está separado del destino de los hombres, aunque tampoco puede ponerse en el mismo nivel de sus pruebas y sufrimientos, pues en Cristo los padecimientos que le llevan a la perfección son la causa, el principio de la salvación que Dios ofrece a los hombres y por tanto de su mismo sacerdocio.